Todos los medios de comunicación españoles abren hoy sus diarios con el caso Daniel Sancho, después de que esté encarcelado y que esté pidiendo que se repita ese juicio por parte de la defensa y los abogados de Daniel Sancho. Ahora mismo el chef español condenado a cadena perpetua en Tailandia está acusando a la policía tailandesa de hacer desaparecer partes del cadáver de Edwin Arrieta, su víctima, y en este caso por el cual fue condenado ese crimen tremendo en esa isla tailandesa de Koh Phangan, donde sucedió ya el pasado agosto. Pero la defensa de Daniel en este caso presentó un recurso en el que solicitaba que se celebrase una nueva vista o que incluso se repitiese el juicio por el crimen de Edwin Arrieta. Según desvelan varias fuentes, la defensa del hijo de Rodolfo sostiene que los policías tailandeses que investigaron el crimen del cirujano colombiano Arrieta hicieron desaparecer una parte muy importante del cuerpo, concretamente el torso. Todo esto para mantener la acusación de crimen premeditado contra el ciudadano español cuando no podrían haberlo hecho. El tema del torso es algo que se lleva comentando por lo menos un año atrás. En este recurso presentado por la defensa de Daniel y recogido por varios medios, los abogados sostienen que el pasado 6 de agosto de 2023 se descubrieron restos humanos, concretamente cabeza, brazos y torso, contenidos dentro de una bolsa de plástico negra. Y según este recurso presentado, los investigadores crearon una narrativa que describía al acusado como el autor de múltiples puñaladas en el pecho del fallecido. Desde el primer momento, en aquella rueda de prensa con Big Joke, etc., vimos que había una camiseta que mostraban que tenía ciertas puñaladas, pero luego dijeron que no había torso, por lo cual evidentemente hubo ahí una extrañeza bastante grande. Y aún por encima, después con el sumario nos damos cuenta que hay una parte donde se asegura que sí se encontró ese torso. Evidentemente la policía tailandesa dice que es un error tipográfico, vamos a decir. Esto es lo que explicaba poco antes del juicio, diciendo que el torso nunca había sido localizado, que no lo tenían, que los forenses no lo habían analizado y que simplemente era un error en ese sumario. Obviamente aquí estaba la clave para demostrar que Edwin Arrieta había sido apuñalado o no, y ese era encontrar el torso de la víctima, de Arrieta. Sin embargo, esa parte del cuerpo del cadáver del cirujano colombiano nunca aparece, o eso es lo que dice a posteriori la Politai, aunque Daniel Sancho asegura que no, que ese torso sí estaba y que sí se encontró en ese momento. Los abogados de Daniel sostienen que el torso sí fue encontrado por los agentes, pero al ver que no tenía heridas de arma blanca, se percataron de que tenían una prueba que no se ajustaba a la narrativa preconcebida de los funcionarios encargados de la investigación. Y es por eso que muchas veces hemos insistido en que había cosas muy extrañas en la investigación de la policía tailandesa, como que quisieran culpar a Daniel Sancho de algo que él no había hecho, que en algunos momentos llegamos a creer por aquí. Evidentemente esto parece que ahora mismo se aleja bastante de lo que es realmente los hechos del caso Daniel Sancho. Es lo que él ha confesado, lo que han confesado sus padres, lo que han confesado los abogados, pero sí que obviamente este tipo de cosas, de desaparición de pruebas, cosas que los policías optaron por eliminar, cosas que evidentemente, pruebas que eran inconvenientes para ellos en el relato que querían lanzar sobre Daniel Sancho. Y es que es obvio que Daniel seguramente se pudo haber defendido de un presunto ataque sexual como él argumentaba. Ahí, podemos ver una motivación, el por qué lo hizo, por qué sucedió eso de esta forma. Obviamente yo hay muchas cosas aún que sigo sin entender del caso y que no me cuadran del todo, prácticamente ya a 2 años vista de cuando sucedieron estos hechos en la lejana isla de Koh Phangan, al sudeste asiático, pero obviamente todo esto, esta desaparición de pruebas intencionada por la policía tailandesa y esa narrativa que querían soltar desde el primer momento, no creyendo, y que eso es evidente que lo hagan, no creyendo en Daniel Sancho porque él había hecho una barbaridad como era descuartizar un cuerpo humano, pero evidentemente de ahí a condenar a alguien a cadena perpetua o incluso a pena de muerte, pues las pruebas tenían que estar muy claras y no manipuladas, como en este caso parece que lo eran, con un cuchillo, ahora esto, lo del torso, muchas cosas que realmente son bastante extrañas. Aparte de esto, comentamos que la defensa ya solicitó en el mes de abril otro juicio por el caso Sancho para citar
a varios testigos directamente relacionados con las pruebas recabadas en el hecho, entre ellos el coronel de la policía Paisang Santep, que estaba presente en la primera declaración de Daniel en la comisaría de la isla tailandesa de Phangan. Paisang, que no fue llamado a declarar en el juicio por ninguna de las partes, él fue entrevistado en el documental de HBO y afirmó entonces que la primera confesión de Daniel, el 6 de agosto de 2023, no admitía la premeditación, aunque sí confesaba haber terminado con la víctima, y planteaban todo esto en el recurso como diciendo que, según el recurso, la declaración de Sancho a la que hace referencia Paisang contradice totalmente el contenido de la confesión presentada por la policía, con lo cual esto no tendría ninguna validez. Asimismo, el recurso dice que esa confesión del 6 de agosto que el juez utiliza para justificar que sí hubo premeditación no fue grabada, ni en audio ni en vídeo. Esto lo establece, en este caso, para este tipo de casos, el reglamento de la policía tailandesa y el artículo 22 de la Ley de Prevención y Represión de la Tortura y de las Desapariciones Forzosas, que es simplemente imposible creer que en un caso de tan alto perfil como este, de Daniel Sancho, la policía tailandesa que estaba investigando el caso no hubiese grabado ningún interrogatorio tan importante como lo fue ese del 6 de agosto, en alguna videocámara con sonido, como hicieron incluso en la reconstrucción, o al menos hayan usado un par de sus propios teléfonos inteligentes para realizar tales grabaciones. Obviamente, y después de que coloquen eso de que no estaba el torso cuando supuestamente sí lo estaba, aquí también suponemos que piensan lo mismo. No quieren mostrar esta grabación donde Daniel Sancho confiesa todo esto porque realmente no se ajustaría a la confesión que está escrita. Y obviamente el escrito, que fue elaborado por los equipos legales en España y Tailandia de Daniel Sancho, solicitó además que el nuevo juicio oral o vista especial se celebre sin restricciones a la prensa, que haya cámaras, que haya periodistas. Un juicio oral contra Sancho en el tribunal de Samui, que sabemos que aquel se celebró el 9 de abril y el 2 de mayo a puerta cerrada por decisión del juez. Y la sentencia sostuvo que Daniel Sancho sí planeó el crimen con la compra previa de esos cuchillos, sierra, bolsos de plástico, etc. y que golpeó con la intención de terminar con la vida del cirujano plástico colombiano. Es que es tremendo porque al eliminar pruebas del tema del tórax de la víctima de Edwin Arrieta, los agentes de policía trataron de ocultar la causa real de la muerte. Esto es lo que dice el recurso. Dice que la Politay aseguró en el primer juicio contra Daniel que el torso de la víctima nunca se había recuperado. Aparte, insistía en esas fundadas sospechas de que el ciudadano español habría apuñalado múltiples veces el pecho a Edwin Arrieta. Una versión que avalaría la tesis de que Sancho planeó el crimen, algo que, por lo que obviamente ha sido condenado. Al no recuperarse este torso de la víctima, los forenses ya ahí examinaron la cabeza y dictaminaron que Arrieta había muerto tras darse un golpe muy violento en la cabeza, posiblemente contra el lavado del bungalow. Obviamente esta es la hipótesis que se abre por la confesión de Sancho, de que tienen una pelea, que llegan al baño y es ahí cuando el señor Arrieta o es golpeado con él con una fuerza con las manos cogiendo la cabeza hacia ese lavabo, o incluso cayendo, que es lo que sostiene en este caso la defensa de Daniel. Además, siempre el recurso presentado por los abogados de Daniel, su detención y su confesión dicen que fueron muy irregulares. Todo esto respecto a la primera. Sostienen que Sancho fue detenido sin que el tribunal de Koh Samui hubiera emitido la orden para todo eso. Indican que fue engañado, con la promesa de que iba a ser reportado a España si cooperaba con los agentes encargados de la investigación y accedía a sus exigencias. En toda esta línea, el recurso menciona a un policía que se hacía llamar James Bond y que habría sido el artífice principal de todo este engaño. Piden que en el nuevo juicio se llama a declarar como testigo a este enigmático agente de policía que se identifica como Bond o James, conocido en así, que se negó a revelar su nombre legal completo, de rango y de cargo oficial. Todo el recurso trata de desmentir la idea de que Sancho planificó matar a Arrieta. Defienden así además que no se ha visto por la misma región donde el caso ya fue juzgado. Los representantes de la víctima podrían responder con sus argumentos y el tribunal de apelación obviamente va a decidir qué hacer con todo esto. Son muchos puntos, son muchas cosas. Obviamente están pidiendo que se repita un juicio en Tailandia como nunca antes se había visto. Un caso muy grande y que España obviamente tiene el foco puesto en él desde hace por lo menos 2 años. Suponemos que actualmente volverá otra vez
un poco esta semana a los medios de comunicación, más que nada porque esta noticia ha saltado el jueves por la mañana. Suponemos que entre hoy, mañana y pasado estaremos comentando varias partes más de este recurso que se había filtrado. Sabíamos más o menos por dónde iban los tiros, pero obviamente lo que están diciendo aquí es que ha sido Daniel Sancho el que ha confesado. O sea, que ha sido una confesión de Daniel Sancho. Incluso dicen que desde la cárcel ha comentado varias cosas, que ha admitido desde la prisión de Tailandia que desmembró el cuerpo de Edwin, pero que negó haberlo premeditado, y aparte que todo ocurrió tras una pelea. Sigue con lo mismo, que Edwin quiso violar y él se defendió. Y dice que mientras Edwin estaba vivo que no usó el cuchillo para nada. Lo sacó esto Caso Abierto, que sabemos que es un canal de investigación de sucesos de prensa ibérica, que estuvo haciendo varias exclusivas por parte de Luis Rendueles acerca de lo que es el caso de Daniel Sancho. Aparte, matizó Daniel y corrigió la versión de lo ocurrido con el hombre con el que supuestamente mantenía una relación sexual, Daniel Jerónimo Sancho Boronchalo, en un interrogatorio adicional por parte del teniente coronel Chakrit y el mayor de la policía Seksak del equipo de investigación del caso. En este interrogatorio, Sancho afirma que actuó solo y que esta versión sí contradice sus declaraciones anteriores, prestadas ante la policía thai los días 6 y 7 de agosto, que era la que debería prevalecer como suya. Con abogado hubo una declaración en la que estuvo asistido por abogado tailandés y con ayuda de un intérprete de inglés. Sancho insistía en que hubo una pelea entre los dos y desmentía haber planeado los hechos con la compra del cuchillo y la sierra, diciendo que compró esos artilugios para hacer un videoclip en su canal de YouTube Puro Disfrute. Después del incidente los usó, sí, para desmembrar el cuerpo, pero ese no había sido el propósito para el cual los compró originalmente. En este sentido, la defensa de Sancho, ejercida por Balfagón, Chipirrás, García Montes, afirmaba que Daniel incluso había pedido permiso a la directora del hotel para grabar esos vídeos de cocina en aquella habitación o aquel bungalow, y que querían llamar a declarar a la mujer durante el juicio para que ratifique este dato. También dice que le mordió los brazos. En esta confesión desde la cárcel, Sancho reconoce haber desmembrado el cuerpo de Edwin, pero insiste en una pelea previa entre los dos y niega haber premeditado los hechos. Mientras lo interrogan, parece que muestran imágenes de su cuerpo con algunas heridas. Explica que la imagen 1 y la imagen 3 fueron causadas por una pelea entre los dos. Asegura que son porque antes de morir el difunto le mordió los brazos. Y sobre la pelea, y después de aclarar que él es diestro, los investigadores le preguntaban: durante el incidente, ¿qué mano usó para golpear al señor Arrieta en la cara y cuántas veces lo golpeó? Ahí Sancho respondía: usé mi mano izquierda para golpear fuerte al señor Edwin en la cara, 2-3 veces. En otro momento del interrogatorio, Sancho insistía en que no utilizó el cuchillo para matar a Arrieta. Decía: durante el incidente, ¿usó usted el cuchillo para apuñalar al señor Edwin? Y él decía: mientras estuvo el señor Edwin vivo, no usé ningún cuchillo para apuñalarlo. Cuando desmembré el cuerpo, el cuchillo no estaba lo suficientemente afilado, así que me enfadé. También dice en la última declaración: comencé usando la sierra para cortar muñeca izquierda, luego metí en la bolsa de basura, después corté el brazo y el cuello, usé el cuchillo para cortar carne y usé la sierra para cortar huesos que estaban duros. Así comencé. En este caso probablemente entre 17 y 20 partes que metía luego en unas 8 o 9 bolsas de basura, que no recordaba qué órganos contenía cada bolsa, que estaba asustado y confundido, que no podía controlarme, estaba asustado, estaba lleno de emociones y no podía controlarlo. Alquilaba, en este caso remó con un kayak alquilado unas 4 o 5 veces para tirar las partes del cuerpo al mar, totalizando unas 6 bolsas, que no recuerda cuántas partes del cuerpo había y que no sabía qué órganos eran. Obviamente dijo también que tiró su teléfono, también un bolso Louis Vuitton en el mar Hat Rim Beach, puso su pasaporte y otros documentos en la bolsa de plástico junto con el cuerpo, pero que no sabe si los tiró al mar o a la basura. Y por aquí un poco estas nuevas noticias también del caso de Daniel Sancho. Parece que está acusando la defensa y el propio Daniel de irregularidades muy graves a la policía tailandesa y que pide incluso que se repita el juicio. Obviamente hay muchas personas diciendo que nadie le mandó matar a nadie, etcétera, pero obviamente aquí tenemos que tener claro que
Los hechos son los hechos, las pruebas son las pruebas, y si realmente hay pruebas que son falsas, que no existen, incluso ese torso sí que existió y que daría la razón a Daniel Sancho en ciertos puntos, y que hicieron desaparecerlo para que no le diesen la razón, es un escándalo, es una barbaridad, y creo que ahí todos estaríamos de acuerdo con eso. De acuerdo con que sí sea condenado, pero que sea condenado bien, que realmente aquí se vea lo que ha pasado, ¿no? Porque eliminar discretamente una prueba tan clave como lo sería el torso de la víctima, porque Big Joe dijo que había una puñalada y eso no cuadraba, etc. A ver, es un chanchullo, un escándalo que no tiene ningún tipo de sentido, en un caso que parecía estar muy claro, tenían cámaras, tenían ADN, supuestamente, vamos a decir, supuesta y alegadamente tenían todo eso, y que luego hicieron muchas cosas para incriminar a Daniel Sancho de una forma de lo más extraña posible. No sé qué opináis vosotros de todo esto, si son cosas simplemente de la defensa o realmente todo esto pueda llegar a ser cierto. Hace unos días atrás se presentaba el recurso de apelación del caso Daniel Sancho, casi 7 meses después de que el mismo tribunal condenara al chef español el pasado 29 de agosto en primera instancia. Lo que pasa es que en el día de hoy tenemos que hablar de que la defensa de Sancho ha pedido repetir el juicio o celebrar otra nueva vista con nuevos testigos. Estamos delante del caso del Se filtra todo, y es que la defensa del chef español condenado en Tailandia por ese crimen premeditado ha solicitado en su recurso a la sentencia que se celebró en ese agosto que se celebre ahora una nueva vista o se repite incluso el juicio en primera instancia para poder llamar a nuevos testigos según varios escritos que han tenido acceso los medios de comunicación. Ese recurso, como os decía, de 400 páginas que solicitaba una nueva audiencia pública en la sala del Tribunal de Apelaciones de Tailandia y que evaluaba ese recurso o un nuevo juicio completo en el tribunal donde se celebró el primer juicio. Tribunales de apelaciones en Tailandia que no suelen celebrar audiencias durante el proceso de revisión de recursos, y que obviamente esta noticia ha caído como una bomba en los medios de comunicación de España y también de todo el mundo. La defensa ha alegado ciertas cosas. Sancho, que se encuentra en la prisión tailandesa de Surat Thani, está condenado a cadena perpetua por el crimen premeditado de Arrieta ese 2 de agosto del 2023 en aquella isla tailandesa de Phangan. La defensa, que mantuvo durante el juicio en el tribunal de Samui que la muerte de Arrieta se debía a un accidente, pedía ahora en estos textos publicados y presentados hace unos días atrás en esa misma corte una de las dos opciones para presentar, que sería nueva evidencia oral de nuevos testigos e incluso que se dictase una nueva sentencia. Un recurso que justificaba esta inusual petición en la que casi inmediatamente después de la lectura de la sentencia en primera instancia ese 29 de agosto habían surgido nuevas circunstancias que constituían una prueba completamente nueva. La defensa solicitaba citar a varios testigos directamente relacionados con las nuevas pruebas que hay, entre ellos un coronel de policía llamado Paisan Santep, presentado en la primera declaración de Daniel Sancho en la comisaría de la isla de Phangan. Y es que Paisan no fue llamado a declarar en el juicio por ninguna de las partes, fue entrevistado en el documental de El caso Sancho de HBO Max y dijo entonces que en la primera confesión de Daniel Sancho el 6 de agosto este no admitía premeditación, aunque confesaba sí haber acabado con la víctima. Según el recurso, la declaración de Daniel, a la que hace referencia Paisan, contradice el contenido de la confesión presentada por la policía. Confesión que, como hemos visto a lo largo de estos últimos meses, e incluso en aquella entrevista que dio la defensa con Carmen Balfagón, Chipi Ras y Marcos García Montes, aseguraban que era una declaración confeccionada por la policía tailandesa. Algo muy grave. Y es que asimismo el recurso dice que esa confesión del 6 de agosto que el juez utiliza para justificar que hubo premeditación no fue grabada ni en audio ni vídeo, como establece para este tipo de casos el reglamento de la policía tailandesa y el artículo 22 de la Ley de Prevención y Represión de Tortura y Desapariciones Forzosas. Y es que el recurso en estos textos apunta lo siguiente: es simplemente imposible creer que en un caso de tan alto perfil como este la policía investigadora no haya grabado un interrogatorio tan importante del acusado en alguna videocámara con sonido, o al menos haya usado un par de sus propios teléfonos inteligentes para realizar tales grabaciones. Así, ahora parece que tenemos
nuevo juicio sin restricciones a la prensa, o esto es lo que quiere la defensa en ese escrito elaborado por los propios equipos legales en España y luego obviamente en Tailandia, que tienen allí esto. Obviamente este recurso está mirado con lupa por los abogados que tienen en Tailandia y están solicitando además que el nuevo juicio oral o la vista especial se celebre sin ninguna restricción a la prensa. Juicio oral contra el que Sancho en este tribunal de Samui se celebró entre el 9 de abril, 2 de mayo a puerta cerrada por decisión del juez. Estamos prácticamente a un año de que se haya celebrado este juicio. El caso Sancho sigue dando muchísimo de qué hablar. O sea, en tan solo una semana se va a cumplir un año de ese juicio y justamente cuando nos habían hackeado el canal de YouTube, que fue cuando iba a empezar este juicio en Tailandia contra Sancho. Nosotros lo vimos como muy raro, puede que fuese justo pues una casualidad, pero sinceramente fue bastante extraño como una persona como nosotros que de repente ese canal YouTube que iba a tocar el caso Sancho en directos todos los días y que justamente se hackeara este canal fue algo bastante extraño para mucha gente, ¿no? Y por otra parte, la defensa de Daniel impugna al Tribunal de Apelaciones de la Región número 8 con sede en Phuket y al que había correspondido el caso ante las dudas sobre la imparcialidad que habían tenido e incluso piden que el recurso sea revisado por cualquier otra corte de apelación en Tailandia y no por esa. Y mientras esperaba a Edwin en el puerto, el cirujano le envió un video a Daniel y se produjo la siguiente conversación. ¿Vas en esa lancha? ¿Te agarraste un barco privado? Jaja, menudo sinvergüenza, le dice Daniel. A lo que Edwin contesta, jaja, voy a dar una vuelta primero. Te aviso cuando vaya para que salgas. Le dice Daniel, Chiqui, entonces, ¿a qué hora te espero en el puerto? Yo estoy aquí esperando porque supuestamente llegabas en 20 minutos. Y Edwin dice, ve a dar una vuelta. Ah, fenomenal. Llegas y te vas a hacer un plan tú solo. Y yo aquí esperándote en el puerto. Jaja, eres un enojón. Chiqui, tengo que quererte mucho para esta travesía. A lo que Daniel contesta, Copangán te va a recibir abriéndose al cielo. Y dice Edwin, sí, son bendiciones. Llegué. Cuando dice chiquis es esta como de cariño, que se quieren, que la cercanía. También me interesa, se me hizo muy curioso el hecho de que Edwin dice, bueno, vete a dar el paseo, yo tengo mi plan, luego nos vemos, y el otro como está como queriendo controlar, como que no lo esperaba que él no tuviera el plan tan de pareja, pues, de ellos dos juntos. Y algo que me llama la atención también, dice, te tengo que querer mucho para esta travesía. Exacto. Es decir, que parece entonces que Daniel fue el que ideó este plan. La hermana del cirujano estaba muy preocupada porque no le contestaba los mensajes. Y es ahí cuando ella contacta a Daniel, le escribe, pero le dice que no sabía nada de Edwin. Y no reporta la desaparición de Edwin, Daniel, hasta las primeras horas del 4 del mes. Es decir, 2 días. Dos días, pero a la madrugada eran las 0:45 de la mañana. En este sentido, también este escrito de la defensa de más de 400 páginas solicitó que en caso de celebrarse ese nuevo juicio oral, que sinceramente este es un bombazo de los más fuertes que hemos escuchado en el caso Sancho en el último año, seguramente, y que ojalá pudiese celebrarse no tan solo por el mediatismo, sino también porque hay tantísimas cosas que no están claras y aún por encima vamos a decir que hay demasiadas cosas, vamos a decir, extrañas en cuanto al juicio. ¿Qué pasó con ese policía James Bond del cual se hablaba? Del cual habría hecho aquella firma y demás. Es como que está todo muy en el aire. Luego tampoco parece que no declaró la primera persona que habló con Daniel Sancho, o sea, el primer policía, diciéndolo en un medio de comunicación en abierto y en varias entrevistas con Tuyupa, por ejemplo. ¿Cómo es posible eso? Es algo tan sumamente raro que nos hace a muchos especular con qué pasó ahí en esas primeras confesiones de Daniel. También cuando dijeron lo de los gritos, que había gritos en esa prisión, que supuestamente era el acusado Daniel el que al parecer estaba como gritando, desesperado, porque le hicieran caso ahí en esa celda en la que estaba registrado justo cuando él iba a poner la desaparición de Edwin Arrieta. Muchos ahí ven extrañezas, vamos a decir.
pero lo que pide la defensa básicamente es que no se deniegue el acceso de periodistas, de representantes de medios de comunicación y que estén en esa sala del juicio. Quieren que estén sí o sí. De hecho, bueno, Alfagón yo recuerdo que siempre lo dijo en televisión cuando estuvo en programas como Mañaneros, por ejemplo, que prefería sinceramente que la gente estuviese allí, que los periodistas pudiesen contar lo que veían y que no hubiese nada raro, por así decirlo, en cuanto a la celebración de esta vista, que era un caso muy importante y que obviamente querían tener todo más o menos atado, podemos llegar a decir, y si se celebrase este nuevo juicio que están pidiendo, sabemos cómo iban a ser las cosas, ¿no? O sea, en ese 9 de abril a 2 de mayo que estuvo el juicio, que fue largo, vamos a decir, en Tailandia, porque primero como que había como algunas declaraciones que se saltaban, luego ni Rodolfo Sancho declaró, ni la propia Alfagón, que ahora estamos hablando de ella. Se celebró a puerta cerrada por decisión del juez y ahí impidió la entrada de periodistas a la sala, prohibía el número de asistentes que desvelaban el contenido de lo que ocurría ahí dentro. De hecho, creo que Ospina como que tuvo que tener mucho cuidado al inicio porque habría dicho algo así como que lo podría incluso meter en la cárcel porque había desvelado ciertas cosas el primer día del juicio, y es como que empezó, fue todo muy mediático y luego de repente a los 2 días de juicio como que ya no se habló tantísimo del contenido que se iba a presentar ni nada. Simplemente hoy va a declarar esta persona, hoy va a declarar van a declarar 8 policías, pero sí como que faltó saber realmente qué es lo que dijo Daniel Sancho en sus declaraciones, faltó saber qué es lo que dijo la forense. Es verdad que se filtraron algunas cosas, eso sí que podemos saberlo, y luego la sentencia, es cierto que se filtró todo, y es que este es el caso literal del filtrar todo. O sea, no hay término medio, o sea, o no se filtra nada o se filtra absolutamente todo. O sea, de repente aparece el recurso día 27 de marzo, si no me equivoco, que fue este domingo, o sea, me parece que fue el sábado 26 cuando salió la noticia, del viernes hasta aquí, y claro, hoy es día 1 y literalmente tenemos youtubers teniendo acceso a todo el recurso, otros teniendo acceso a la sentencia. Es tremendo, ¿no? Este caso creo que nunca se había visto algo así, algo tan mediático, ya sea en los medios escritos, pero también en medios de comunicación, en televisiones, etcétera, y aparte en YouTube. O sea, se está siguiendo en la plataforma de YouTube de una forma que no se había visto nunca un caso después de tanto tiempo, aparte, porque es que realmente nos estamos acercando ya a los 2 años de que haya sucedido ese hecho tan traumático para la familia Arrieta y obviamente también para la familia Sancho, que tienen que ver a su familiar en esa cárcel tailandesa, una de las más duras del mundo. El día 4, llegó correcto. Edwin a que lo realmente y dejó pasar mucho tiempo, o sea, no hay una lógica. Daniel es detenido el 5 de agosto y decidió colaborar con la policía y confesó que mató a Edwin tras una pelea en el hotel donde se alojaba. Él parece que se cree prepotente, que no va a haber ninguna consecuencia por lo que está diciendo y está hablando libremente. Para un investigador nos venió del cielo. Claro. Lo tengo que decir, es narcisista, ¿no? Este delirio de grandeza, megalomanía que se llama, o sea, que se siente más grande, el hecho de tener como el control y explica y da el detalle, o sea, lo veo bastante planeado y estratégico. La noche del 2 de agosto y la madrugada del 3, Daniel hizo 8 viajes a la playa frente al hotel para deshacerse de diferentes partes del cuerpo de Edwin. Primero, el puerto aquí está donde Daniel estaba esperándole. Llega Edwin, se montan en la moto, pasan por la urbe grande y siguen hasta el hotel. Y ahí desaparece Edwin. Hace 8 viajes saliendo con bolsas, que había alquilado un tipo de embarcación y cual sacan las bolsas y regresa sin las bolsas. A las 7:11 del 3 de agosto sale hacia el Hotel Antara, que es este. Después del Hotel Antara se dirige hasta el Hotel Pambiman,
aquí. Correcto. 3 minutos en moto. A las 10:55 de la mañana regresa a su hotel y hasta las 8 de la noche estuvo en la playa de ese hotel. A las 8:34 de la noche deja basura en contenedores de Crystal Day. Y aquí estaban los contenedores de basura donde él tira las bolsas. A las 11:10 de la noche deja 2 bolsas de basura blanca en Crystal Day. Contenía productos de limpieza y otros elementos, pero no restos humanos. Pero analizándolo, había restos de... 2 minutos después, sale hacia la playa con 2 bolsas negras. Se monta otra vez su embarcación, 2 bolsas desaparece, regresa, estuvo fuera como unos 30 y pico, 40 minutos y regresa al hotel. 12:45 de la madrugada, ya era... Claro, me pregunto también cuáles son esas nuevas circunstancias que han surgido para que se pida todo esto. Parece un recurso de apelación como muy bien trabajado con la gente de Tailandia, o sea, el equipo legal me refiero, pero todo esto que se está diciendo aquí justificaría una reapertura de un proceso judicial en Tailandia tan complicado y un recurso que se estaba dilatando tanto en el tiempo. Vemos que es una petición que está contenida en ese documento de cientos de páginas y que está argumentando la necesidad de llamar a nuevos testigos, de presentar nuevas pruebas. ¿Cuáles son esas nuevas pruebas? ¿Realmente Daniel Sancho lo hizo de la forma en la que lo dicen? Las pruebas clave para la defensa serían que ese testigo, vamos a decir, el coronel Paisán Santep, no, que es el coronel de policía, no fue a declarar como testigo en ese juicio siendo una persona importante. Sí, parece raro eso, o sea, vamos a decirlo de esta manera, pero tanto como una nueva pista que determine algo nuevo en el caso de Daniel Sancho, parece complicado, ¿no? En este caso veremos cómo se comporta Tailandia ante esta petición. Por lo que ya están diciendo algunos periodistas, esto sería muy complicado que se diese un segundo juicio y demás, pero bueno, es algo que está ahí, que podría llegar a ser, pero el porcentaje yo creo que parece que está bastante disminuido según lo que están diciendo. Aún así, desde el inicio del proceso, la estrategia de defensa fue la de sostener que la muerte de Edwin Arrieta fue accidental. Esto lo dijo también Daniel Sancho en las primeras confesiones, pero el tribunal es verdad que determinó que hubo una planificación, esa premeditación de la cual se llevaba hablando tanto tiempo, basándose en la compra previa de herramientas como cuchillos, bolsas de plástico y demás. E incluso se le condenó por robo de documentación tras la desaparición del pasaporte de la víctima, algo que sí que conlleva una pena de cárcel de bastantes años, pero que obviamente no es la premeditación, que incluso el crimen premeditado podría llevar a cadena de muerte, ¿no? A pena capital, que de hecho se la dieron, pero luego se la conmutaron, y lo que dijo la defensa de Edwin Arrieta, los abogados, es que la sentencia era justa, que estaban muy satisfechos con ella, con esa cadena perpetua, que no querían la pena de muerte, aunque luego sí es cierto que volvieron a pedir la pena capital, supuestamente, y según lo que había dicho Juan Gospina, era para poder pedir una indemnización mayor para la familia, una indemnización de casi 1 millón, ¿no? Algo así, 800.000 creo que habían dicho en su momento, una auténtica burrada de dinero, obvio. Y también hay que decir que en cuanto a burradas, las que supuestamente habría invertido Daniel Sancho y Edwin Arrieta, informaciones de más de 1 millón de dólares. ¿Dónde está todo ese dinero? Es una gran pregunta, ¿no? Que si lo había o no lo había, porque estas informaciones obviamente vienen pues de amigos de Edwin Arrieta, luego de Joaquín Campos, de mensajes que fueron expuestos ante el tribunal por parte del abogado Ospina. Pero ¿existió realmente todo ese dinero y fue traspasado a Daniel Sancho de alguna forma? ¿O había otras personas que también estaban atendiendo a ese dinero y de dónde iba y a dónde venía? Creo que es algo que no sé si vamos a saber nunca, y creo que la defensa tampoco quiere entrometerse por ahí. Quiere ver los fallos que hay,
en cuanto al juicio, si no declaró uno, si no declaró el otro, qué pasó con James Bond, la primera declaración de Daniel Sancho, y parece que van a estar viendo los fallos que tuvo la policía tailandesa y luego el tribunal a la hora de condenar a Daniel Sancho mediante esa sentencia, que sinceramente nosotros por aquí nos pareció en partes un poco ridícula incluso, cosas que no tenían ni un sentido. También las declaraciones de Daniel Sancho nos extrañaron mucho, pero bueno, eso es lo que nosotros opinamos por aquí en su momento de aquella sentencia. Luego también cuando la tuvimos en mano, cuando pudimos dilucidar algunas partes de la misma, y contamos por aquí a medida que iba saliendo informaciones y también que nosotros llegamos a esa misma sentencia final. La verdad es que hay muchas dudas sobre la confesión de Sancho. ¿Qué es lo que realmente confesó? O sea, en verdad lo que señala el documento, yo sí que puedo estar de acuerdo en esa parte, como lo de no grabarlo, lo de que no haya ni una sola prueba registrada de esa confesión y que solo sea por parte de los testigos, o sea, de los policías que supuestamente estuvieron allí escuchando la confesión de Sancho, donde él hablaba de premeditación, donde hablaba de todo eso, mientras que eso es lo que sale, ¿no? Eso es lo que está en la confesión escrita de Daniel. Mientras que por otro lado tenemos a un policía o a un coronel hablando en un medio de comunicación diciendo que eso no es así. O sea que básicamente hay aquí algo raro. Eso lo dijimos desde siempre, ¿no? Nos parecía como que ¿cómo puede ser que la policía tailandesa en su televisión dijese una cosa de la confesión del propio Daniel y luego vemos en los escritos que hay en la primera, segunda, tercera confesión cosas completamente diferentes a lo que dijo Daniel Sancho en ese primer instante? Esto no quiere decir que el propio Daniel pueda llegar a ser inocente solo por eso, pero sí que es algo raro. Y tratándose de Tailandia, pues vamos, creo que a muchos también nos parece bastante raro. Así que esta nueva petición de